La Gran Guerra, patria de la Unión Soviética contra la Alemania fascista y sus aliados en Europa y Asia, fue la más justa de todas las guerras. El pueblo soviético defendió en ella a su patria, las conquistas socialistas y la gran causa del comunismo. El carácter de guerra justa y liberadora lo determinaron por parte de la Unión Soviética la naturaleza del Estado socialista y su política exterior leninista. En la sociedad soviética no hay clases ni grupos sociales interesados en guerras de rapiña. En la raíz de la política exterior de la URSS están los principios de la paz, la igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la independencia y soberanía de todos los países. Esta guerra realmente grandiosa fue parte integrante y principal de la Segunda Conflagración Mundial. Surgida como contienda bélica imperialista, como guerra injusta entre dos coaliciones capitalistas, la Segunda Guerra Mundial, por imperativo de las nuevas condiciones históricas, se convirtió en guerra liberadora y justa de los estados que se oponían al bloque fascista. El proceso de cambio del carácter de este choque armado universal decidió la creciente resistencia popular a los conquistadores del mundo fascistas, cuyo punto culminante fue la entrada de la Unión Soviética en la lucha a causa de la agresión de la Alemania hitleriana contra ella. El balance y las consecuencias de esta gigantesca pugna bélica son colosales. Por su amplitud e intensidad, por el número de personas que participaron en ella, por la cantidad y calidad del material de guerra, por la gigantesca magnitud de las pérdidas humanas y de las destrucciones, la Segunda Guerra Mundial fue superior a todas las guerras del pasado. Se prolongó durante 6 largos años y absorbió en su órbita a la mayoría de los estados de la Tierra. En tanto que el primer incendio bélico universal, 1914 a 1918, envolvió en sus llamas a 36 países, con una población mayor de 1.000 millones de habitantes. En la guerra de 1939 a 1945, se enfrentaron 61 estados, cuya población ascendía a 1.700 millones de habitantes. O sea, 3/4 partes de toda la humanidad. Ingentes fuerzas productivas fueron puestas al servicio de la guerra. Centenas de millares de empresas y centenas de millones de obreros construyeron aviones y tanques y fabricaron ametralladoras y fusiles. La producción de bienes de uso y consumo se redujo mucho y escasamente cubría las necesidades mínimas de sus habitantes. Aumentaron las enfermedades y la mortalidad. Solo los dueños de los monopolios capitalistas sacaron provecho de la guerra, enriqueciéndose con los pedidos militares. Las operaciones bélicas se extendieron a 3 continentes, Europa, Asia y África, encendiéndose en el territorio de 40 países. El principal papel lo desempeñó la lucha en Europa, donde el frente soviético alemán fue el decisivo. Las fuerzas armadas de las partes beligerantes alcanzaron proporciones fantásticas. En 1914 a 1918, para los ejércitos y las flotas navales fueron movilizados 70 millones de hombres. Su número, en 1939 a 1945, se elevó a 110 millones. Más elocuentes aún son los datos comparativos sobre material de guerra y armamento. Durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Rusia fabricaron 190.000 aviones, más de 9.000 tanques y unos 140.000 cañones. En la Segunda Guerra Mundial, solo los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, de 1939 a 1945, y la Unión Soviética, de 1941 a 1945, construyeron unos 653.000 aviones, 287.000 tanques
y 1.041.000 cañones. Añádase que aumentaron mucho la potencia y el alcance de fuego y la maniobrabilidad de los medios de combate. No es sorprendente, pues, que los estados protagonistas de la pasada guerra sufrieran enormes pérdidas humanas y materiales. 50 millones de muertos es el apocalíptico tributo que pagó la humanidad a la guerra y al sistema imperialista que la había engendrado. Las pérdidas más grandes las sufrió la Unión Soviética, que soportó sobre sus espaldas el peso principal de la lucha. La URSS perdió a 20 millones de hijos e hijas de su pueblo, combatientes caídos en los campos de batalla, civiles y prisioneros de guerra matados a torturas por los hitlerianos en el territorio soviético invadido. También la población de la retaguardia soviética tuvo muchas pérdidas a consecuencia del cerco de ciudades y de los bombardeos aéreos. Centenas de millares de soviéticos fueron exterminados en los campos de concentración instalados en Alemania. Los hitlerianos destruyeron 1.710 ciudades y poblados urbanos soviéticos y más de 70.000 pueblos y aldeas, 32.000 empresas industriales, 98.000 koljoses y 1.876 sovjoses. Volaron 65.000 kilómetros de vía férrea, inutilizaron y se llevaron 16.000 locomotoras y 428.000 vagones. Las riquezas nacionales del país quedaron reducidas en el 30%. En total, las pérdidas materiales de la URSS se cifraron aproximadamente en 2.600 millones de rublos. En esta prueba bélica, la más sangrienta y destructora inscrita en la historia del género humano, la Unión Soviética mantuvo firmemente las conquistas socialistas y su régimen social, el más avanzado del mundo, y defendió con su pecho la libertad y la independencia de su pueblo. Los cálculos de la reacción mundial en que la URSS y a lo largo de la agotadora lucha armada quedaría exangüe y debilitada económica y políticamente, resultaron inconsistentes. A pesar de las grandes pérdidas, la Unión Soviética salió fuerte y poderosa de la guerra. Dejaron de existir, como resultado del victorioso desenlace de la lucha, las plazas de armas desde las que los invasores alemanes y japoneses lanzaron su agresión. Hoy, al oeste y al sur de la Unión Soviética, se alzan casi por doquier estados fraternos o amigos. La Gran Guerra Patria mostró convincentemente, pues, que no hay en el mundo fuerzas capaces de vencer al socialismo y poner de rodillas al pueblo fiel a las ideas marxistas-leninistas, ya su patria socialista y unido en torno al partido de Lenin. Estos resultados se dice en las tesis del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en el 50 años de la Gran Revolución Socialista de octubre, son una temible advertencia para los agresores imperialistas, una enseñanza severa e inolvidable de la historia. La derrota de la Alemania fascista y del Japón imperialista, los poderosos agresores, fue un acontecimiento de importancia histórica universal. El fascismo alemán era la dictadura más rabiosa y descarada de los círculos más agresivos del capital monopolista. Ávido de conquistar el dominio mundial, pisoteó bárbaramente la independencia estatal y la cultura de los pueblos de los países ocupados e impuso una monstruosa política de exterminio físico de las personas de raza no aria. La Alemania hitleriana fue la fuerza básica del bloque de los estados fascistas, la fuerza de choque de la contrarrevolución internacional y el punto de apoyo para los fascistas de otros países. Con socio digno de ella era el Japón imperialista, que pretendía implantar su mando en Asia y en la cuenca del Pacífico. Los países de Asia Oriental y del sudeste asiático, que habían caído bajo la planta de los imperialistas nipones, padecían los horrores de una refinada violencia política y una feroz explotación.
Al destruir la máquina bélica del bloque fascista, la Unión Soviética, mano a mano con las fuerzas democráticas de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Albania, aportó a los pueblos de estos países la libertad y la independencia nacional. La URSS, apoyada por las fuerzas antifascistas interiores, liberó igualmente a los pueblos de Rumania, Bulgaria y Hungría, países que habían sido satélites de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En todos estos estados se crearon condiciones favorables para el desarrollo de las revoluciones democrático-populares. Bajo la dirección de los partidos comunistas y obreros, en algunos países se puso comienzo a las transformaciones políticas y sociales revolucionarias, que fueron realizadas en una situación de debilitamiento de las fuerzas contrarrevolucionarias exteriores e interiores. La presencia del Ejército Rojo, aunque no se inmiscuía en los asuntos internos de los pueblos, inmovilizó a esas fuerzas. Todo ello dio facilidades a los trabajadores para decidir por sí mismos los problemas relativos a la organización estatal. Como es lógico, los procesos revolucionarios en los países de Europa siguieron un curso propio, en consonancia con las condiciones y peculiaridades históricas, económicas y sociales concretas de cada uno de ellos. El Ejército Rojo libró del fascismo a los pueblos alemán y austriaco. A consecuencia de la derrota de la Wehrmacht hitleriana, se desplomó el régimen fascista y fue disuelto el Partido Nacional Socialista. Austria recobró la independencia nacional. La derrota del imperialismo japonés, que era la fuerza más belicosa y agresiva en Asia, no solo hizo desaparecer la amenaza de guerra en el este contra el país de los soviets, sino que abrió también ante los pueblos asiáticos las más amplias perspectivas. La derrota del Japón tuvo gran importancia sobre todo para Corea y China. El Ejército Rojo asestó un golpe demoledor al ejército de Kwantung, fuerza seleccionada de los militaristas nipones, contribuyendo grandemente con su victoria a liberar a China de los ocupantes japoneses. En la batalla de Manchuria, donde el Ejército Rojo derrotó de manera rápida y sorprendentemente al Japón imperialista y sus aliados, una vez limpio de invasores por él. Ejército Rojo, en el nordeste de China quedó abierto el camino para la plena victoria de las fuerzas democráticas del pueblo chino sobre el agresor japonés. Aprovechando las nuevas condiciones existentes, la Revolución China triunfó. Es decir, que la Unión Soviética abrió paso al Ejército Popular de China a emanciparse. El mayor fruto de la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y del arrollador movimiento revolucionario desplegado al final de la contienda bélica y en los primeros años de posguerra fue la formación del sistema socialista mundial. Los abanderados del socialismo en el mundo ya no eran solamente la Unión Soviética y la República Popular de Mongolia. Por la vía socialista de desarrollo empezaron a marchar también los pueblos de Albania, República Democrática Alemana, Bulgaria, República Democrática Popular de Corea, Checoslovaquia, China, Hungría, Polonia, Rumania, la República Democrática de Vietnam y Yugoslavia. Más tarde se uniría a ellos la República de Cuba. Se levanta la clase obrera internacional y su principal creación, el sistema socialista mundial. Ellos son garantía de la victoria en la lucha por la paz, la democracia, la liberación nacional, el socialismo y el progreso de la humanidad. Otra derivación, cardinal por su significado histórico, de la derrota de la coalición fascista, fue el impetuoso impulso adquirido por las guerras y revoluciones de liberación nacional. Este proceso lo había iniciado la gran revolución socialista de octubre. Las heroicas hazañas del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria y la victoria sobre la coalición fascista dieron nuevo brío a la lucha nacional liberadora
y suscitaron su brusco auge en India, Birmania, Ceilán, Filipinas, Camboya, Laos y otros países sojuzgados. La proclamación de la República Indonesia y de la República Democrática de Vietnam en 1945 marcó el comienzo del desmoronamiento del sistema colonial. La formación del sistema socialista mundial y el avance del movimiento obrero revolucionario internacional aceleraron considerablemente el proceso de demolición de la esclavitud colonial. Ante todos los pueblos oprimidos, surgieron nuevas posibilidades para conquistar su independencia. Aumentó muchísimo la influencia de los partidos comunistas y obreros, y se extendió el movimiento obrero y comunista en los países capitalistas. Los comunistas habían soportado con honor las duras pruebas a que se vieron sometidos durante la guerra. Fueron los más firmes y consecuentes luchadores contra el fascismo. Los partidos comunistas y obreros estuvieron a la cabeza de la organización del movimiento antifascista. A iniciativa suya, se constituyeron los frentes nacionales, se formaron ejércitos de millares y millares de guerrilleros y fueron preparadas insurrecciones nacionales. Testimonio del gran triunfo de los partidos comunistas y obreros entre las masas populares fue el rápido engrosamiento de sus filas. En tanto que, en 1939 los partidos comunistas tenían unos 4 millones de militantes. Su número, en 1945, había ascendido a 20 millones. Esto, a pesar de las grandes pérdidas sufridas por los comunistas en la lucha contra el fascismo. Gracias a la incansable actividad de los comunistas, creció la actividad de las masas trabajadoras y se amplió y robusteció el movimiento democrático y sindical. Apenas terminar la guerra, se fundaron la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática de Mujeres y la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Solo la Federación Sindical Mundial llegó a agrupar a 67 millones de obreros. En los países capitalistas se multiplicaron las combativas acciones del proletariado en defensa de sus intereses económicos y políticos. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y de las revoluciones socialistas, se inició la segunda etapa de la crisis general del capitalismo. Al desgajarse del sistema capitalista una serie de países de Europa y Asia, la brecha abierta en el frente del imperialismo se hizo bastante más ancha. Cambió la correlación de fuerzas en el propio campo imperialista. De las 5 grandes potencias capitalistas, Alemania y Japón habían sido vencidos en la guerra, e Inglaterra y Francia salieron debilitadas de ella. Solo los Estados Unidos, enriquecidos con los beneficios bélicos y la carrera de armamentos y adueñados de fuentes muy importantes de materias primas, de mercados de venta y de zonas de inversión de capital, se convirtieron en el principal explotador mundial, en el más fuerte bastión de la reacción mundial y en el gendarme de los intereses de la burguesía internacional. Sin embargo, el desarrollo desigual del capitalismo, que cambia constantemente la correlación de fuerzas entre los países imperialistas, ha engendrado y hace nacer nuevos y ásperos antagonismos entre ellos. También cada país capitalista es desgarrado por hondas contradicciones internas, el surgimiento del sistema socialista mundial, el ascenso de la lucha de liberación nacional, que ha desembocado en la formación de estados independientes y neutrales, los avances del movimiento comunista y obrero y el brusco agravamiento de todas las contradicciones del imperialismo muestran que el desarrollo de la crisis general del capitalismo ha entrado en una nueva etapa, la tercera. Su peculiaridad principal estriba en que no ha comenzado en conexión directa con una guerra mundial. Se ha desplegado en las condiciones de competición entre los dos sistemas sociales mundiales, cuando aumenta cada vez más el influjo del socialismo mundial sobre la marcha del desarrollo social
y se exacerban continuamente los antagonismos del imperialismo mundial. Esta nueva etapa de la crisis se desenvuelve en una situación de feliz lucha de las fuerzas de la paz por la coexistencia pacífica, la liberación nacional, la democracia y el socialismo. La Segunda Guerra Mundial puso de relieve con extraordinaria nitidez el creciente papel de las masas populares en la guerra y en la solución de los problemas de la guerra y la paz. A comienzos del siglo XX, en los años de la guerra ruso-japonesa, Yave Paspiti, Lenin, había dicho: «Han quedado relegados irreversiblemente al pasado los tiempos en que las guerras se hacían por mercenarios o representantes de una casta medio aislada del pueblo. Las guerras se hacen hoy por los pueblos». Señalando este fenómeno regular, que se reveló con gran fuerza durante la Primera Guerra Imperialista Mundial, Lenin escribió que la guerra ha empezado a enseñar y enseña la revolución a las masas, al crear una situación revolucionaria, profundizándola y extendiéndola. En las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que el proletariado había triunfado y construido el socialismo en uno de los principales países, convirtiéndose en poderoso puntal de la revolución y el progreso, y después de que la clase obrera había crecido numérica y políticamente en los países capitalistas, era muchísimo mayor la influencia de las masas populares en la guerra y en el arreglo de los problemas de la guerra y la paz. Como la primera, la Segunda Guerra Mundial aceleró extraordinariamente el curso del desarrollo social. Esto se expresó sobre todo en que sacudió los fundamentos del capitalismo y provocó una honda agitación las masas populares, las unió y radicalizó y creó en diversos países un clima conveniente para las revoluciones. Ahora bien, el marxismo-leninismo nunca vio en las guerras mundiales un factor autónomo determinante del desarrollo social. Jamás los partidos comunistas propugnaron que el desencadenamiento de la guerra mundial sea requisito indispensable para la transformación revolucionaria del mundo. Por tanto, el balance y las consecuencias de la guerra fueron grandiosos, en verdad, por sus proporciones y por su significado histórico universal. Atención, atención. Transmitiendo desde Moscú. Todas las cadenas de radio y televisión centrales de Rusia. Vean y escuchen a Moscú. Con la luz de la memoria agradecida, con la luz de nuestro amor, con la luz de nuestro pesar, que se iluminen los nombres de los caídos. Recordemos los 3 años, 10 meses y 18 días. La Gran Guerra Patria se llevó 26.600.000 vidas. Recordemos a los que combatieron al enemigo en el frente, en los destacamentos guerrilleros, a los que sufrieron en los campos de concentración fascistas. Recordemos a aquellos que sin descansar trabajaron en la retaguardia. Recordemos a aquellos que llegaron a Berlín y a Praga y que hoy no están con nosotros.
Recordemos las aldeas completamente incendiadas, los poblados borrados de la faz de la tierra. Recordemos cientos de ciudades destruidas, pero no conquistadas. Recordemos cada calle, cada casa. Soldado de la gran guerra patria. Hasta la muerte defendiste Moscú y Stalingrado. Transportaste el pan al Leningrado sitiado. Te quemaste en los tanques en la batalla de Prokhorovka. Con tu vida salvaste millones de vidas. Tú, al haber perdido familiares en los campos de concentración stalinistas, diste la libertad a los presos de Auschwitz, Buchenwald y Dachau. No invadiste territorios ajenos. No buscabas la gloria. Defendiste la patria. Defendiste tu familia. Recordemos a todos aquellos que sacrificaron su vida por la victoria. Hagamos una profunda reverencia. Pasan los años, las décadas, las generaciones, pero apenas se puede entregar al silencio la proeza de los guerreros que no solo defendieron nuestra vida, sino también el mismo concepto del ser humano que el fascismo pretendía exterminar. El día de la gran victoria, inclinemos la cabeza en memoria de aquellos que no volvieron de la guerra, hijos, hijas, padres, madres, abuelos, maridos, mujeres, hermanos, hermanas, compañeros de guerra, familiares, amigos. Minuto de silencio.